Fisiopatología del shock séptico. Buenos días. En esta presentación voy a hablar sobre la fisiopatología del shock séptico, una de las complicaciones más graves de las infecciones y una de las principales causas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. Para comprender esta enfermedad, primero debemos recordar que el shock séptico es una alteración circulatoria y metabólica potencialmente mortal, que ocurre cuando las respuestas del organismo a una infección se vuelven descontroladas y produce daño en su propio tejido y órganos. La palabra sepsis hace referencia a una respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por una infección. Cuando esta respuesta inflamatoria ocasiona alteraciones importantes en la circulación y una disminución crítica de la perfusión tisular, hablamos de un shock séptico. La fisiopatología comienza con una infección. Generalmente las bacterias son los microorganismos más frecuentes, aunque también pueden intervenir virus, hongos o parásitos. Estos microorganismos pueden ingresar al organismo a través de los pulmones, las vías urinarias, la piel, el abdomen o cualquier otro foco infeccioso. Cuando los microorganismos invaden el organismo, liberan moléculas conocidas como patrones moleculares asociados a patógenos. Estas sustancias son reconocidas por receptores específicos presentes en las células del sistema inmunológico, especialmente en macrófagos, monocitos y células dendríticas. El reconocimiento del microorganismo activa inmediatamente la respuesta inmunitaria innata. Como consecuencia, las células defensivas comienzan a liberar grandes cantidades de mediadores inflamatorios llamados citocinas. Entre las citocinas más importantes se encuentran el factor de necrosis tumoral alfa, conocido como TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. En condiciones normales, estas moléculas ayudan a controlar la infección y favorecen la eliminación de microorganismos. Sin embargo, en el shock séptico, la producción de citocinas es excesiva y descontrolada. Esta liberación masiva de mediadores inflamatorios produce una verdadera tormenta inflamatoria que afecta a prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. Uno de los primeros efectos ocurre sobre el endotelio vascular. El endotelio es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Bajo la acción de las citocinas inflamatorias, estas células sufren una activación intensa y comienzan a liberar diversas sustancias vasoactivas. Entre ellas destaca el óxido nítrico, un potente vasodilatador. El aumento exagerado de óxido nítrico provoca una dilatación generalizada de las arterias y de las arterias del organismo. Como consecuencia de esta vasodilatación sistémica, disminuye la resistencia vascular periférica. En otras palabras, los vasos sanguíneos se vuelven más amplios y la presión arterial comienza a descender. La hipotensión es una de las características fundamentales del shock séptico. Pero el problema no termina ahí. Las mismas citocinas inflamatorias también aumentan la permeabilidad de los capilares. Esto significa que las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven más permeables y permiten la salida de líquido hacia los tejidos. Como resultado, para el volumen sanguíneo abandona el compartimiento intravascular y se acumula en el espacio intersticial. Este fenómeno produce edema en diversos órganos y tejidos. Además, la pérdida de líquido desde los vasos agranda todavía más la disminución de la presión arterial. Por lo tanto, en el shock séptico encontramos dos mecanismos simultáneos que favorecen a la hipotensión: la vasodilatación sistémica y la fuga de líquido hacia los tejidos. A medida que la presión arterial disminuye,
los órganos reciben una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Este fenómeno se conoce como hipoperfusión tisular. La hipoperfusión es uno de los eventos centrales a la fisiopatología del shock séptico. Cuando las células no reciben suficiente oxígeno, son incapaces de realizar adecuadamente la respiración aerobia en las mitocondrias. Ante esta situación, las células recurren al metabolismo anaerobio para producir energía. Sin embargo, este mecanismo es mucho menos eficiente y tiene como consecuencia la producción excesiva de ácido láctico. El aumento del lactato en sangre genera una condición llamada acidosis láctica. La acidosis láctica es un marcador importante de hipoxia tisular y suele utilizarse para evaluar la gravedad del shock séptico. Mientras tanto, la inflamación sistémica continúa causando daño progresivo. Otro aspecto importante de la fisiopatología es la alteración de la coagulación. Las citocinas inflamatorias activan la cascada de coagulación y favorecen la formación de microtrombos dentro de los pequeños vasos sanguíneos. Estos microtrombos obstruyen la circulación capilar y empeoran aún más la llegada de oxígeno a los tejidos. Al mismo tiempo, se consumen grandes cantidades de plaquetas y factores de coagulación. En los casos más graves, puede desarrollar una coagulación intravascular diseminada, conocida como CID o CID. En esta situación coexisten fenómenos trombóticos y hemorrágicos, lo que aumenta considerablemente el riesgo de muerte. La disfunción endotelial, la inflamación sistémica, la hipotensión y las alteraciones de la coagulación terminan afectando a múltiples órganos. En los riñones, la disminución del flujo sanguíneo reduce la filtración glomerular. Como consecuencia, aparece lo que es la oliguria, es decir, una disminución en la producción de la orina. Si el proceso continúa, puede desarrollarse insuficiencia renal aguda. En los pulmones, el aumento de la permeabilidad capilar favorece la acumulación de líquido en el tejido pulmonar. Esto dificulta el intercambio gaseoso y puede producir o conducir al síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el hígado, la hipotensión disminuye la capacidad metabólica y de desintoxicación. Como consecuencia, pueden alterarse múltiples funciones hepáticas. En el cerebro, por ejemplo, la reducción del flujo sanguíneo y la acción de los mediadores inflamatorios pueden ocasionar confusión, desorientación, somnolencia o incluso coma, entrar en un proceso de coma. A nivel cardiovascular también aparecen alteraciones importantes. Aunque inicialmente el organismo intenta compensar la hipotensión mediante un aumento de la frecuencia cardíaca, con el tiempo puede desarrollarse alteraciones en la contractilidad del miocardio. Esto significa que el corazón pierde parte de su capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Cuando varios órganos comienzan a fallar simultáneamente, hallamos el síndrome de disfunción multiorgánica. Esta es una de las etapas más graves del shock séptico y se asocia a una elevada mortalidad. Desde el punto de vista clínico, los pacientes suelen presentar fiebre, aunque algunos pueden desarrollar hipotermia. También es frecuente observar taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, alteraciones del estado mental y disminución de la producción de orina. Los análisis de laboratorio suelen mostrar elevación de marcadores inflamatorios y aumento de los niveles de lactato. Actualmente, el tratamiento del shock séptico se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es el control rápido de la infección mediante antibióticos aprobados y eliminación del foco infeccioso. El segundo es la reposición de líquidos intravenosos para restaurar lo que es el volumen circulante. Y el tercero consiste en un uso de vasopresores, especialmente norepinefrina, cuando la hipotensión persiste a pesar de la administración de líquidos.